Vamos precisamente, ahorita hizo referencia a las entrevistas de JJ Benítez. Vamos a ver una entrevista de JJ Benítez y si me lo permite, vamos a de pronto a pausarla en determinado momento para compartir un poco de la palabra del Señor respecto a cada fragmento de esta entrevista. ¿Le parece? Adelante. Una última cosa. JJ Benítez plantea algunos datos, según él, de carácter histórico de la vida de Jesús. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué carácter de verdad para usted tienen esos datos históricos de JJ Benítez? Repito, no podría decir que es una verdad, solamente me da un punto, enriquece mi conocimiento a través de un punto de vista, pero no puedo decir que es cierto o que es falso. ¿Por qué? Pues porque no estuve ahí, solo me limito a decir que es un punto de vista bastante interesante y hace que sea pues muy interesante entrar en el tema. Pero Perfecto. no me atrevería a decir que es cierto o que es falso, no. Solamente que es algo muy interesante que vale la pena verlo. Nos vamos entonces a la entrevista a JJ Benítez en un medio. Pues ya lo tenemos con nosotros aquí en Buenos Días Canarias, JJ Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarle. Igualmente, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, estamos ya ante el fin de Caballo de Troya. ¿Le cuesta despedirse de esta saga, señor Benítez? Pues sí, la verdad es que todavía no me he enterado muy bien de que se ha terminado, pero me siento muy aliviado ya. Son 35 años de lucha, de difusión, en fin, de trasladar toda esta información que a mí me parece fascinante a millones de personas. Bueno, un relato que acaba donde comenzaba precisamente el primer Caballo de Troya. ¿Esto es una forma de cerrar el círculo, señor Benítez? Sí. El diario Eliseo termina en marzo del año 30 de nuestra era y el primer Caballo de Troya empieza justamente en marzo del año 30, es decir, se cierra ese círculo fascinante, como decía antes, pues porque es toda la vida pública y de predicación de Jesús de Nazaret, con muchísimas informaciones de las que no teníamos noticia a través de los evangelios canónicos. Es decir, según JJ Benítez, nos va a hacer el inmenso favor de compartirnos información valiosísima de la que no contienen los evangelios canónicos, como él lo dice. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto, ¿le parece? Bueno, vámonos a la palabra del Señor. Nos dice, es decir, en este caso JJ Benítez lo que propone es que, está viendo mi diapositiva, ¿verdad? Sí, es cierto. Perfecto. JJ Benítez dice que va a complementar los evangelios con la información real y veraz que él ha encontrado. Apocalipsis 22 nos dice, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, es decir, la palabra del Señor, la Biblia. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Sigamos con JJ Benítez. Bueno, aquí cabe decir, Antonio, regálame un segundo, que él no le está poniendo ni quitando nada a la Biblia. Eso es muy importante. Él está haciendo un escrito completamente alternativo. Él no está poniéndole nada a la Biblia. O sea que ese es un tema más bien de interpretación que tú le estás dando, porque ¿Devuelvo? ¿Me permite completamente ajenos a la Biblia. Ángelo, ¿me permite devolver un momentico lo que él está diciendo, que para él no es suficiente la información que tiene de la Biblia, sino él lo puede complementar con sus datos históricos? Permítame, devolvemos esto, por favor. El año 30 de nuestra era. ¿Esto es una forma de cerrar el círculo, señor Benítez? Sí. El diario Eliseo termina en marzo del año 30 de nuestra era y el primer Caballo de Troya empieza justamente en marzo del año 30, es decir, se cierra ese círculo fascinante, como decía antes, pues porque es toda la vida pública y de predicación de Jesús de Nazaret, con muchísimas informaciones de las que no teníamos noticia a través de los evangelios canónicos.
Y bueno, yo he sido el primer sorprendido, claro, con lo que se dice ahí. ¿Se van a resolver todos los enigmas? ¿Perdón? Que si se van a resolver todos los enigmas. Bueno, yo no sé si se van a resolver todos los enigmas o no. Lo que sí sé es que para mí y para los miles de lectores que siguen esta saga, pues muchas de las incongruencias de los evangelios canónicos, muchas de las ausencias que presentan los textos canónicos quedan resueltos. Es decir, Quedan resueltos, nos dice el escritor JJ Benítez, nos dice que quedan resueltos todos los vacíos que según él en los evangelios le dejan. Vamos a la palabra del Señor nuevamente, vamos a, ya vimos Apocalipsis, vamos a Gálatas, importantísimo Gálatas, ¿qué nos dice al respecto? Gálatas 1:6-9. Miremos cuántas personas están siguiendo este tema que propone JJ Benítez y cuántos lo asumen como verdad absoluta. Y para eso la palabra del Señor nos dice en Gálatas 1:6, nos dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Quieren deformar el evangelio de Cristo. En amarillo resaltado está. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Traduzco la palabra anatema. Significa maldito sea. Maldito sea. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Vamos nuevamente vamos a la entrevista de JJ Benítez. Sigamos con JJ Benítez. Hay una información extraordinaria sobre el enfrentamiento de María y de su hijo Jesús, ¿no? Hay una información maravillosa sobre prodigios. JJ Benítez en este momento nos está hablando de un enfrentamiento entre la Santísima Virgen María y Jesús de Nazaret. Un enfrentamiento que él conoce, que no está en los evangelios, pero que él es poseedor de esa verdad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Al respecto nos dice, en 2 de Pedro 2 nos dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Esto es una blasfemia lo que dice JJ Benítez, que la Virgen María se enfrentó con Jesús y él tiene esa verdad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el mismo JJ Benítez en esta entrevista. Toñito, a ver, déjame decirte algo. A ver, la Biblia hay que tomarla. A ver, voy a empezar antes de que continúes con la entrevista con la entrevista que le hacen a JJ Benítez, pero es que hay que tener en cuenta algo. En primera instancia, Jesús es una persona, el milagro de Jesús fue transformarse lo divino en hombre. O sea, eso para empezar. Y con un tema que es precisamente de amor, de paz, de comprensión, de respeto. Okay. Ese es el tema con que Jesús viene al mundo para darnos todo eso. El problema es que, pues, el traer ese mensaje es lo que le costó la vida. Entonces, ese mensaje era un mensaje y sigue siendo un mensaje absolutamente revolucionario. Y Jesús iba contra lo que eran las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y hay que tener muy en cuenta que precisamente eran los señores fariseos y los seduceos, todas estas personas eran unos conocedores tremendos
acerca de las escrituras. Y Jesucristo vino a romper con todos esos parámetros. Y hay una época que no conocemos cuando Jesús inicia toda su vida pública, que es, como bien lo dice JJ Benítez, durante el año 30, pero en realidad no sabemos de dónde viene toda esta sapiencia, todo este conocimiento, toda esta cultura que venía, que traía Jesucristo. Entonces, él lo que hace a través de sus libros de Caballo de Troya es acercarnos mucho más con este Jesús de respeto, de amor. Entonces, la invitación, como te digo, no es tanto para cuestionar a JJ Benítez ni a cualquier persona, sino simplemente acercarnos más a Jesús, acercarnos más con la idea de Dios, pero no con no con un pensamiento absolutamente de adoctrinamiento ciego, que no le permite a las personas ver más allá, sino todo lo Ángelo, contrario. es Se posible trata ese. se trata de que las personas puedan conocer al Jesús que vino a traernos un pensamiento completamente libre de paz, de amor, y sobre todo también saber qué hay después de la muerte. Entonces nos han asustado en todas las religiones de que nos espera ya pues el lago de fuego ardiendo y todo eso. No, Jesús es un Dios de amor, es un encuentro con una persona, con la parte humana de Jesús. Entonces, de eso es que habla el señor JJ Benítez, y hay una cosa muy importante, incluso existe no sé si lo sepas, pero JJ Benítez fue excomulgado de la iglesia, fue excomulgado precisamente por todas estas pensamientos y estos escritos, pero Ángelo, eso no es algo novedoso, porque si te das cuenta, a Jesús lo mandaron a matar los propios judíos. La Ángelo, iglesia católica fue la iglesia que mandó a matar a cientos bueno, no sé si miles de personas durante la Edad Media. ¿Por qué? Por leer libros, por tener un pensamiento diferente. Así que esto no es nuevo. Entonces, yo Ángelo, lo que invito a las personas es a que abran su mente y que tengan una idea, un concepto alternativo acerca de Jesús. ¿vale la pena seguir las enseñanzas de un excomulgado? Eh, Si el objetivo es la santidad, es la gracia, es el cielo. pues, Antonio, ¿vale la pena saber de ciencia? Siendo que los libros, la época en la que ahora estamos es una de las épocas más fantásticas de todas. ¿Por qué? Porque tenemos libros a nuestra disposición, podemos leer, pero durante muchos años fueron vetados. ¿Y quién vetaba los libros? La iglesia. ¿Para qué? Pues para que los hombres de ciencia eran bautizados como brujos. Eran llamados brujos por la iglesia. Y entonces esta parte inquisidora, todo esto, eran los que los mataban, los que los apaleaban. Bueno, una cantidad de cosas que pues la verdad eran errores absolutos. ¿Por qué? Por personas que no admiten un pensamiento diferente. Y si te das cuenta, justo eso, contra eso, era que luchaba Jesucristo. Esos pensamientos absolutistas, esos sentimientos de solamente la verdad es mía. No, lo que es interesante es ponerte a reflexionar. Jesús ponía a reflexionar a las personas cuando Vamos, les decía, oye, ¿a quién le damos el diezmo? Él decía, ¿a quién le damos el diezmo, Jesús? ¿Se lo damos a los romanos o no lo pagamos? Él sabía que si decía que pagaran el diezmo, inmediatamente lo iban a matar, porque iba en contra de lo que querían los judíos. Y si decía que no lo pagaran, los romanos eran los que lo iban a matar, porque los romanos pedían que pagaran el diezmo. Pero él los puso a pensar una vez más y jamás les dio la razón. Les decía, a César lo que es, les llamó y le pidió a alguien una moneda. Y le decía, ¿a quién ven aquí? No, pues al César. Bueno, tan sencillo. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. le Date propongo, cuenta. Ángelo, le propongo Aparte, le propongo, entonces, no se trata de crear verdades absolutas, que es lo que nos ha llevado a grandes conflictos, a la intolerancia, sino por el contrario. Yo te invito a que puedas conocer más acerca de Jesús y tener pensamientos alternativos. Ángelo, para no desenfocarnos, sigamos desgranando un poco la entrevista
de JJ Benítez. ¿Le parece? Adelante. Gracias. Milagros de los que no se había hablado prácticamente en los evangelios, y al contrario, de milagros que no fueron tales. En fin, es una información exhaustiva, 7000 páginas, como decía usted muy bien. Precisamente en una de las solapas de ese libro se dice que en los evangelios no se ajusta a la verdad, como refleja, como decimos, la solapa. La solapa de este libro dice que el evangelio no se ajusta a la verdad. ¿Estamos de acuerdo que lo acaba de decir la entrevista? Sí, bueno. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? La palabra del Señor al respecto nos dice, Juan 8:44 nos dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y acá en amarillo, resaltado, dice, y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Es sencillo, Ángelo, cómo este autor se atreve a decir que no es verdad. Eh, la verdad no está contenida en los evangelios. Sigamos con la entrevista a JJ Bueno, Benítez. él lo dice, y Antonio, es muy, muy importante que sepas que lo que habíamos hablado hace algunos días, y es que los evangelios han sido cambiados, han sido manipulados durante varios concilios, durante diferentes épocas, de acuerdo a los intereses políticos y económicos que podían tener los papas. Entonces, no es novedoso pensar que tal vez la Biblia que nosotros leemos ahora no sea tan o no, mejor no se ajuste 100% a la vida de Jesús. Y una cosa que es muy importante, ten en cuenta que los evangelios fueron escritos más de 100 o 130 años después de que Jesús vivió. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los apóstoles de Jesús en su gran mayoría eran hombres muy humildes. Si hoy en día, en pleno siglo XXI, encontramos todavía comunidades donde las personas no saben ni leer ni escribir, hoy en día, imagínate en ese tiempo, el que una persona supiera leer y escribir, eso era básicamente Ángelo, pues una persona que tenía una muy buena posición económica. Y si te vas a los evangelios, el único que tenía una posición económica, pues digámoslo así, desahogada, era Mateo, que era recaudador de impuestos. Entonces, por deducción, uno podría pensar que sí sabía leer y escribir, los demás eran pescadores. Entonces, Ángelo, las le pregunto, personas no podían tener esa educación para poder leer y escribir. Entonces, ¿qué pasó? Estos apóstoles originales se vieron la necesidad de pedirle a sus propios apóstoles, a sus propios discípulos, hablarles de la vida de Jesús, de los milagros de Jesús, y pues como es lógico, o sería lógico pensar, pues no solamente estaba el relato del propio discípulo, sino también pudieron haberle puesto de su cosecha los siguientes discípulos. Eso sin mencionar los famosos, los concilios que hubo de la Iglesia Católica años o siglos después para cambiarlos, modificarlos. Incluso se sabe que hubo ciertos libros de la Biblia, incluso el Apocalipsis, que no estaban, o mejor, no iban a ser incluidos en la Biblia, y posteriormente lo incluyeron. Ahora sí, como por un ajuste, por cuestiones políticas. Entonces, por eso te puedo decir que la Biblia incluso ha podido ser modificada en algún momento dado. Ángelo, interpretando sus palabras, los evangelios que fueron escritos unos años después, 60 años después, 70 años después, 100 años después de que vivió Jesús, perdieron autenticidad. No, pero como te decía, una cosa es
la tradición oral. Yo te puedo decir muchas cosas, una persona me puede decir, la tradición oral es muy interesante, debe mantenerse viva, pero entre un relato de la persona original y pasa a otra, y luego a otra, y luego a otra, ese relato puede sufrir variaciones. Y entonces Perfecto. es lo Ángelo, que va a suceder. Ángelo, estoy hablando de 60 años después de que vivió Jesús. Ahora JJ Benítez nos propone una locura de más de 2000 años y eso tiene más carácter Locura. de, perdón, Estás perdón, diciendo locura. bueno, perdón, ¿Por qué dices locura? No, eso no es perdón, simplemente un punto de vista. perdón. Nos propone su punto de vista de más de 2000 años, ya no son los 60 años que para usted pierden carácter de verdad, sino ahora son 2000 años, un abismo de 2000 años, pero para usted es tan verdad que está por encima de los evangelios. No, simplemente es que si lees el libro, te vas a dar cuenta que, a ver, hay una cosa que es muy importante. Yo diría que esto es lo más importante de la visión de JJ Benítez en los libros, lo que él expresa, y es el mensaje de Jesús a estos viajeros del tiempo. ¿Y sabes qué es lo interesante? La, la certeza que te da de estar con una persona increíble, con el ser humano. Por eso te decía, el milagro de traer lo divino Ángelo, a esta parte pues, terrenal y humana, pues te das cuenta a través de la entrevista que tiene Jesús con estos viajeros del tiempo, es algo increíble y es lo que te va a generar paz interior, que en últimas, no importa la religión a la que pertenezcas, Antonio, no importa. Lo importante es que tengas paz en tu corazón, que tengas, que olvides los resentimientos que puedas tener, que te genere una paz, que tengas fe. Eso te lo da Jesús como hombre, como amigo, y es de lo que habla él en los libros, lo cual me parece muy interesante. Ángelo, tengamos presente que la misma palabra del Señor nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No porque JJ Benítez nos hable del Señor, nos está mostrando la verdad de Cristo. Entonces, sigamos con la entrevista porque ya llevamos varios minutos. Tenemos que acortar un poco la entrevista, Ángelo. Vamos al video, ¿vale? Adelante. Vamos a ir un poco más rápido. Vamos a evolucionar un poco más rápido porque si no, no alcanzamos por temas de tiempo. No hemos sido capaces de interpretar los evangelios que han llegado a nuestras manos. Bueno, vamos a ver, los textos canónicos, los evangelios que conocemos, empiezan a difundirse aproximadamente entre los 60 y 70 años después de la muerte de Jesús. Jesús muere el 7 de abril del año 30 y esto... 7 de abril del año 30. ¿Qué hacemos con esa precisión la precisión de este hombre que la consiguió 2000 años después, pero pues es verdad, ¿no? Según los que creen estos relatos de JJ Benítez. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Nos dice en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También saltemos de una vez al versículo 23. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye las palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ángelo, es edificar sobre la roca, darle carácter de veracidad a JJ Benítez. Permítame, sigamos con el video. Dejémoslo y vamos con el video para que nos alcance el tiempo. ¿Le parece? Adelante, adelante. Empieza a correr muchos años después y además escritos por discípulos de los discípulos. Entonces la credibilidad ya desde ese punto de vista es bastante pequeña. Pero es que además... Está diciendo lo mismo que planteaba usted, Ángelo, que la credibilidad según JJ Benítez es bastante pequeña porque pasaron
pasaron unos años, entonces ya la verdad la tiene JJ Benítez Pero 2000 años vuelvo y después. te digo, no solamente que pasó de unos discípulos a otros de forma de tradición oral, sino que también la misma iglesia ha hecho cambios, ha hecho modificaciones. Precisamente por eso es que se desata el protestantismo en Alemania durante el siglo XVI con el señor Martín Lutero. Entonces, es precisamente, y ellos sacan su propia Biblia, que se apega mucho a lo que era la iglesia original, o mejor, buscando en la iglesia esos factores pervertidos, si se puede decir de alguna forma, para poderlos mejorar y adecuarse más al pensamiento original de Jesucristo, lo cual está también mal, porque Pero, es que Ángelo, ¿no hay una cosa muy consideras? importante. Si Jesús hubiese querido una iglesia completamente por decirlo, que no tuviese errores, pues no hubiera armado la iglesia con pescadores y gente humilde, lo hubiera hablado lo hubiera formado con eruditos y pues que para él hubiera sido mejor haberle dicho a los señores fariseos y a los escribas, Ángelo, todo eso. permítame, Él sabía que no, una permítame. iglesia de gente humilde, de hombres que cometíamos errores. Entonces, es a partir de esa base, mi estimado Antonio, donde tenemos que pensar que la iglesia ha cometido errores y son lógicos, pero es que no vamos detrás de la iglesia, ni la iglesia católica, ni de los protestantes, no vamos detrás de nada de eso, vamos es detrás de nuestro Señor Jesucristo, que es al único al que debemos llegar. Entonces, yo te digo, o sea, leer la Biblia, por supuesto, fantástico, leamos los evangelios, pero qué bueno si podemos tener una idea alternativa que, como te digo, no está peleada con no se encuentra en contraposición a lo que nos enseña la iglesia. Ángelo, un paréntesis pequeño. Adelante, adelante. Me aparto un poco de lo que veníamos trayendo del video para hacer referencia a algo que usted mencionó. Ángelo dijo, trato de repetir sus palabras, que por qué Cristo fundó la iglesia en unos pescadores. Yo quiero decirle que la palabra del Señor en Mateo 11:25 nos dice: Señor, te alabo y te bendigo porque has escondido estas cosas a los sabios y ricos y se las has revelado a los humildes y sencillos. El Señor escogió gente humilde, gente sencilla, como estos pescadores. Y de hecho lo dice en Mateo 16:18. A ese pescador, a Simón. Yo te digo una cosa, Antonio. Coca-Cola, no irnos tan lejos, Coca-Cola. ¿Será que Coca-Cola va a pedirle a gente humilde que no tenga ningún conocimiento que sean sus directores o ejecutivos de alto nivel? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque quieren la perfección de una empresa. Una compañía como Google, Coca-Cola, Microsoft se enfocan y buscan a personas de un alto nivel. Ángelo, estamos hablando, por favor, estamos hablando del Señor. La iglesia que es fundada en Pedro. Ahí está la situación. Jesús buscó personas de un conocimiento promedio, más bien bajo, sencillo, humildes, para formar la iglesia. Entonces, por eso te digo que era más que obvio que iban a haber muchos errores, pero eso fue lo que él quiso. Y si te das cuenta, al final de la historia, lo que buscamos es un acercamiento a Jesús y lograr esa paz interior. Entonces yo te digo, con los libros de Caballo de Troya vas a encontrar a ese Jesús que es amigo, que te ofrece verdad, que es un pensamiento interesante. Ángelo, la palabra del Señor nos dice en Mateo 16:18, le dice a Simón, a ese pescador humilde y sencillo, le dice: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Simón lo llama Pedro, Kefas, roca, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Sigamos con el video. Cuando la iglesia primitiva empieza a hacerse grande, empieza a constituir una estructura que necesita jerarquías y unos límites y posteriormente unos dogmas, pues se ven en una situación muy comprometida porque viven en territorio judío. A ver, sigamos. ¿Y esto qué significa? Sencillamente que los judíos no aceptaban el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, que es
El hombre es igual que la mujer, y el hombre rico es igual que el pobre, y el esclavo es igual que el hombre libre. Esto no vendía entre los judíos, y entonces Pedro y su gente tuvieron que echar mano de otro asunto, que fue la resurrección, que sí era vendible. ¿Qué opina de lo que dice ahí de la resurrección que era vendible? Entonces ya no había credibilidad y entonces se van a vender, según JJ Benítez, una mejor historia con la resurrección. Vamos a lo que dice la palabra del Señor porque se nos acorta el tiempo. Hay un tema muy interesante, Antonio, y lo que habla JJ Benítez es que, y si te das cuenta, en la religión católica y en la mayoría de las religiones son completamente machistas. El papel de la mujer ha sido relegado a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Entonces, Jesús, lo que te dice el JJ Benítez, es llevar una igualdad a la religión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta el papel de María Magdalena, estos papeles femeninos dentro de la religión son prácticamente inexistentes, y el papel tan relevante de María Magdalena, que es a quien se le aparece Jesús justo después de la resurrección, o sea, quiere decir que era una persona muy, muy relevante, muy importante dentro del grupo, pero María Magdalena ha pasado a nuestros días y a nuestro conocimiento como una prostituta, lo cual está muy mal. Entonces, y si te das cuenta, el pensamiento de Jesús era un pensamiento, vuelvo y te digo, abierto, de hacer amigos, de amor, de paz, de tolerancia, vuelvo al punto. Pero esos temas no vendían y no venden dentro de los judíos. Si te das cuenta, la comunidad judía sigue siendo una comunidad muy cerrada, de élite, donde los demás somos excluidos. Y si tú vas y ves los escritos judíos, pues yo invitaría a las personas que vean este video a que vean qué piensan los judíos acerca de las demás razas, de las demás personas que habitamos, coexistimos en este planeta. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama La Guerra de los Siglos. Es un libro que fue escrito hace más de 100 años por una escritora, Elena G. de White. Entonces yo los invito a que lean este libro, y habla precisamente de eso, de cómo un mensaje de paz y amor ha traído tanta guerra, y sobre todo las clases que han sido de alguna forma rechazadas o excluidas de religiones, de la política, como son los negros, como son las mujeres, incluso, bueno, las comunidades LGTB, todo esto, son comunidades enormes que no tienen ningún asidero en la Biblia, y que Jesús, muy seguramente, si estuviera en estos días, les abriría los brazos y estaría proclamando un evangelio de cambio social, de nuevo pensamiento. Ángelo, no puedo dejar ya que usted invitó a leer un libro, yo invito a leer la palabra del Señor, que es la Biblia, que es el mismo Cristo, es el mismo Dios y su palabra. Los invito a leer la palabra del Señor, por supuesto, que acá es donde tenemos el camino, la verdad y la vida. Y para redondear de pronto lo que estaba planteando Ángelo, no quiero dejar así como cosas en el aire, pero tampoco tenemos tanto tiempo, referente a cuál es la posición, digamos, de la iglesia y de Cristo referente a la mujer. Recordemos que Lucas en el capítulo 1 nos muestra cómo el Señor se encarna en el vientre virginal de una mujer, no de un hombre, porque Dios es Dios y lo hubiera podido hacer también en el vientre de un hombre. Lo hizo en el vientre de una mujer. Escogió a una mujer para encarnarse. Recordemos también que la Virgen María es la madre de Dios, la madre del Señor, la madre de Adonai, como también lo relata Lucas, cuando el Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel. Isabel, al oír la voz de María, dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor con S mayúscula? Recordemos todos cuando en la Biblia aparece S mayúscula, Señor con S mayúscula, se refiere a Dios.
de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, la mujer tiene un lugar preponderante dentro de la iglesia. Entonces, por Hay eso, una cosa muy interesante dentro de la tradición pero no judía. desviemos, Ángelo, si quiere dejémoslo como tema para un siguiente encuentro. Vámonos a la entrevista de JJ Benítez, ¿le parece? Adelante, adelante, va. Bueno, devolvamos un poco porque perdimos un poco lo que traíamos de JJ Benítez, ¿le parece? Y ya lo Adelante, concatenamos. adelante. Y su gente tuvieron que echar mano de otro asunto, que fue la resurrección, que sí era vendible. Que la resurrección era vendible según este personaje. A ver, la resurrección era vendible. Yo quiero hablarles, ¿qué nos dice, a ver, qué nos dice la palabra del Señor respecto a esto? Nos dice, Primera de Corintios 15, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Vámonos más adelante para acortar al versículo A ver, pero no sé 17. tú por qué dices eso. O sea, ¿a qué A ver, viene esa colación? no, lo que pasa es que JJ Benítez en la entrevista, si lo escuchó Ángelo, estaba diciendo que ya no había carácter de verdad en lo que propone Cristo, los evangelios, y entonces tienen que apelar a la figura de la resurrección, que eso sí era vendible y con eso sí los iban a seguir. Es decir, está blasfemando y está poniendo en duda la resurrección de Cristo. Por eso No, no, acá, no, no. A ver, regálame un segundo. Yo te a ver, traduzco lo que él quiere nos decir. devolvemos, nos Había, devolvemos, había devolvámonos. unos temas, si tú te das cuenta en la entrevista, hay unos temas que eran controversiales dentro del pueblo judío. Es más, tú ahora que estabas hablando de la parte de ese liderazgo siempre masculino, machista que hay en la Biblia, te digo una cosa, dentro de las costumbres judías, los hombres, después de que nace un hijo varón, o mejor, las mujeres, El esclavo, después de que nace un hijo varón, tienen que guardar 30 días como de cuarentena porque ha sido, bueno, porque ha sido como un pecado, ¿no? Entonces tienen que guardar ese tiempo, ese periodo de 30 días. Y si nace una niña, tienen que guardar hasta 60 días para que se les quite ese pecado, esa mancha de haber tenido una niña. Entonces, este tipo de planteamientos que hace JJ Benítez en cuanto a poner en igualdad, en el mismo contexto, tanto hombres como mujeres, la gente pobre con la gente rica, entonces eso es lo que a él se refiere en esta parte de la entrevista. Vamos a verlo, vamos a verlo, De vamos que a es verlo, ponerlo en Ángelo. igualdad, y como ellos no estaban de acuerdo con eso, entonces tuvieron que recurrir al tema de la resurrección, que era mucho más abierto, mucho más pasable dentro del pueblo judío. Y recuerda una cosa, los judíos hasta el día de hoy desprecian la figura del Señor Jesucristo, precisamente por ese nuevo pensamiento. Vamos a la entrevista. de Jesús de Nazaret, que es el hombre es igual que la mujer, y el hombre rico es igual que el pobre, y el esclavo es igual que el hombre libre. Esto no vendía entre los judíos, y entonces no era aceptado. Su gente tuvieron que echar mano de otro asunto, que fue la resurrección, que sí era vendible. Más aceptado, podían entenderlo. Ellos, hay una parte en la Biblia, la parábola del buen samaritano, que le preguntan a Jesús, bueno, ¿y qué es ser un buen samaritano? ¿Y cómo es esto? Y entonces él pone el ejemplo, pone esa parábola que es tan conocida, donde va y le ayuda a una persona que no era de su propia estirpe, y eso es ser un buen samaritano, y a eso es que se refiere Jesús. Los judíos no lo hacían, los romanos no lo hacían, si no eran romanos, sino entre judíos ellos mismos no concebían que un judío le pudiera ayudar a un romano a un judío. Y eso era precisamente lo que Jesús les decía: todos somos seres humanos, somos iguales. Y el llevar ese pensamiento es lo que le costó la vida, y eso es lo que está mostrando JJ Benítez en los libros. Permítame, leemos la palabra del Señor al respecto. Nos dice Primera de Corintios 15, porque están poniendo en duda la resurrección del Señor. Primera de Corintios 15. Jamás se ha puesto en duda, no, jamás. De hecho, en el libro de Caballo de Troya, él le dedica varios capítulos a ese momento. Entonces, no se pone en duda. Bueno, entonces si lo dijo JJ Benítez, ya
debería tener mayor carácter de verdad. Primera de Corintios 15:13 nos dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Vámonos al versículo 27, al versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, que es Cristo por supuesto, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, vámonos nuevamente al video, vamos a seguir con el desarrollo de este video y este análisis desde la palabra del Señor. Y a partir de ahí se deforma el mensaje de Jesús hasta hoy, que sigue enterrado. Se deforma el mensaje. ¿Y cómo de es su Jesús. relación con la iglesia, señor Benítez? Bueno, pues sus más y sus menos, ¿no? Al principio yo tuve muchos problemas, hubo sacerdotes que me llamaron Satanás en los púlpitos y bueno, yo les decía que qué clase de gente escribe algo de... Hubiera sido, hace 200 años lo hubieran condenado a la hoguera. Por favor. Yo tuve muchos problemas, hubo sacerdotes que me llamaron Satanás en los púlpitos y bueno, yo les decía que qué clase de gente escribe algo defendiendo la divinidad de Jesús de Nazaret. Por supuesto Satanás no, aunque habría mucho que hablar sobre Satanás. Aunque él tiene mucho que hablar de Satanás, lo dice él mismo, ¿no? Miremos qué dice la palabra Es que del Señor. no puede haber, a ver, Antonio, no puede existir el bien sin el mal, no puede existir el blanco sin el negro, no puede existir la luz sin la oscuridad. Entonces, Bueno, Ángelo, no podría existir Superman sin un Lex Luthor. Es lo que lo hace interesante. Ángelo. Dios es Dios y representa el bien. Queremos pensar que representa el bien, pero precisamente no podemos olvidar el mal. Entonces hay que, ¿sabes? Había un general de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba George Patton, un general increíble, y él decía que nadie conocía a su enemigo como él estudiaba a su enemigo. Entonces yo te invito no solamente a conocer las Sagradas Escrituras, sino también otros escritos que pueden complementar esa información. Entonces, George Patton ganaba las batallas porque conocía mejor que nadie a su propio enemigo. Entonces, yo te digo, aquí no se trata de hablar de enemigos, porque todos estamos hablando de la fe en Cristo, la fe en Jesús. Y lo único que te puedo decir es que los libros de JJ Benítez, al contrario de ir en contra de Jesús, lo que hacen es hacer que haya un encuentro con ese Jesús humano, con un Jesús de amor, con un mensaje que te va a llegar. Entonces yo te invito a que puedas leer el libro. Ángelo, Dios... Aumentes tu visión, tu perspectiva de Dios. Ángelo, Dios no es más interesante porque existe el mal. Dios es Dios. Dios es principio y fin. ¿Qué nos dice? Y ya nos lo dijo también el Evangelio de San Mateo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No porque este escritor hable de Dios, nos está dando el mensaje de salvación del Señor. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y recordemos que él en su última frase dijo, y tengo mucho que hablar de Satanás. Dijo así. Entonces, él mismo lo dijo. Sí, por supuesto, vuelvo y te digo, siempre sería impensable hablar de Adolfo Hitler sin hablar de no se trata de ridiculizar, Toñito, porque eso no viene al caso, sino de se me olvida su nombre, del inglés, no sé si te acuerdas. No sé de quién es. A ver, Winston Churchill, de Winston Churchill. Ellos dos son los que hacen la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en términos generales, Ángelo, concentrémonos en el tema. Para hablar de Dios, indiscutiblemente hay que hablar del diablo también. Ay, Dios mío. Por supuesto, quien niega la existencia del demonio está negando el Evangelio y está negando al mismo Cristo.
pero no es que el Son demonio, necesarios, se contraponen una fuerza a la otra, el yin y el yang. pero Ángelo, el yin y el yang. Pero Ángelo, me había dicho que Dios es más interesante por la existencia del demonio. Por Dios. Se contraponen, o sea, lo uno y el otro. O sea, no Sigamos, podría existir sigamos los escuchando. blancos y el negro, no podrían existir. Y bueno, pues después se calmaron los ánimos y parece ser que ahora me han dejado por imposible. Bueno, entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo definiría Jesucristo JJ Benítez? Bueno, yo creo que era un ser humano con una naturaleza humana. Él nació en la tierra, nació en Belén. Ese es el verdadero milagro, convertir la naturaleza divina en humana. ¿Y usted no piensa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que al principio, antes del principio de todos los tiempos ya existía Dios? Dios siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y siendo Jesucristo el Hijo, la segunda Por persona de la Santísima supuesto, Trinidad. claro, claro, pero es que precisamente el milagro está en traer lo humano de Dios, traerlo a este mundo humano con tantas debilidades, con tantas, superando tantas dificultades. Entonces, ese es el milagro. Y JJ Benítez plantea en el libro encontrarnos con ese Jesús humano, con ese hombre, qué mensaje tiene. O sea, si nada más las personas, yo no he tenido oportunidad de ver al Papa en persona, pero si una persona, cuando las personas que he escuchado a través de entrevistas dicen que estar con el Papa es fantástico, es encontrarse con una persona llena de luz. Ahora imagínate encontrarte con el Señor Jesucristo frente a frente, que es lo que plantea, lo que propone JJ Benítez, debe ser algo increíble, algo espectacular. Ángelo, nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, nos dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, mi opinión personal, JJ Benítez está dentro de sus servidores, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Deberíamos quemarlo, ¿no? Deberíamos quemarlo hace 200 Porque años. en el versículo 19 dice, porque vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis ¿a los que dice ahí? A los insensatos. Bueno, vámonos a la entrevista. Y Perdónenme porque me faltó algo que quería decirle también. En la carta a Tito, la palabra del Señor nos dice en el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor, gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, pues Ángelo, estamos claros, dejemos... a partir de los 31 años aproximadamente, él No se ve el revela video. la divinidad. Es decir, ¿no se ve el video? Permítame. Hay una cosa, Antonio, y es que a Jesús también muchas veces lo tildaron de loco, de que estaba mal, lo querían apedrear, lo querían tirar de una peña, una cantidad de cosas, pero la verdad es que, Ángelo. ¿por qué nos queda tan difícil? ¿Por qué nos queda tan difícil creer que pueden existir visiones de Jesucristo alternativas? ¿Por qué no atreverse a pensar que puede haber algo de verdad en esto que plantea JJ Benítez? Ángelo, cuénteme un poco qué es una fake news. ¿Qué es una fake news? Bueno, creo que desde mi punto de vista y lo que todos hemos conocido son noticias falsas, ¿no? Mentiras sembradas. Se... Son mentiras sembradas, ¿cierto? Pues en el tiempo de Jesús también había fake news. Esas mentiras sembradas son los libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Es escondido, oculto. Y fueron esas mentiras sembradas en esos libros
que se sembraron para que después, cuando se descubrieran, muchas personas incautas asumieran que esas son verdades. Poner un contexto que no lo hicimos al principio. La palabra del Señor es proclamada palabra del Señor en el año 382, cuando el Papa San Dámaso I, después del Sínodo Romano, proclama que estos libros constituyen la Biblia, que es la palabra del Señor, que fueron recopilados y traducidos al latín por San Jerónimo. Y, por supuesto, que guiados por el Espíritu Santo, dicen, este libro sí, este libro no, este libro sí. Yo te este quiero hacer libro una no. pregunta, Antonio. Perdón, Yo te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta, ya que estás tocando el tema de la Biblia y está muy bien, y lo de las fake news. Pero te quiero hacer una pregunta. Dame que sean 4 palabras que describan a Jesús. Por favor, dame 4 palabras que describan a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que vivió con nosotros. Dame 4 palabras que lo puedan describir, solo 4. El Evangelio nos dice, Jesús es amor. Bueno, no, tus palabras como humano, palabras, como hombre. Dame 4 palabras. Yo me remito a la palabra del Señor únicamente. Perdón, dame 4 palabras que lo puedan describir. Con mucho gusto. Yo me remito a la palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor. La primera, Dios es amor. ¿Listo? Amor, va. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tiene 4. Bueno, está bien. Listo. Pues todo eso, mi estimado Antonio, lo dice aquí. O sea, no se contrapone en ningún momento a lo que tú estás diciendo. Te está dando una visión humana del Señor Jesucristo. Así que no cabe la discusión de que si es cierto o no, porque vamos al mismo lugar. Yo te estoy diciendo que es un acercamiento a un pensamiento que lleva a un Jesús de amor, de verdad, de esperanza. Eso es lo que dice acá. Vamos al video. Gracias, Ángelo. Vamos al video. Retomemos un poco. Era un ser humano con una naturaleza humana. Él nació en la tierra, nació en Belén, y a partir de los 31 años aproximadamente, él recupera la divinidad. Es decir, en un proceso que yo no comprendo demasiado bien, pero lo acepto. Es decir, JJ Benítez plantea que Dios era un humano cualquiera y se volvió divino de un momento a otro. Entonces, que recupera la divinidad. No. ¿Usted cree que en algún momento... ¿Devuelve el video? No. A ver, devuelve el video, por favor. Bueno. Por favor. Recupera la divinidad. Es decir, nació en la tierra, nació en Belén, y a partir de los 31 años aproximadamente, él recupera la divinidad. ¿Está claro? ¿Quiere que lo devuelva otra vez? No, está perfecto, ya lo escuché. No, venga, otra vez. No, pero sería muy interesante si le dejaras concretar la idea. Listo, más tiempo, perfecto. Los 31 años aproximadamente, él recupera. ¿Cómo definiría Jesucristo JJ Benítez? Bueno, yo creo que era un ser humano con una naturaleza humana. Él nació en la tierra, nació en Belén, y a partir de los 31 años aproximadamente, él recupera la divinidad. Es decir, en un proceso que yo no comprendo demasiado bien, pero lo acepto. Listo. Déjalo terminar. No, espere, Ángelo, para no perder el orden, permítame. Quiero mostrarle qué dice la palabra del Señor respecto a la divinidad, a la divinidad de Cristo. Lo encontramos en Filipenses. Lo encontramos en Filipenses 2:5, nos dice: haya pues entre vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual también existía en forma de Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Lucas 1:39? Nos dice, recordemos que estamos hablando de la divinidad del Señor, que no es cuestionable. Dice, en estos días María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth o Isabel. Y aconteció que cuando Isabel, o Elizabeth en este caso, esta traducción lo propone así, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. San Juan el Bautista, la santificación de Juan el Bautista. Y Elizabeth, Isabel, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, con S mayúscula, venga a mí. Está diciendo que la madre de mi Dios venga a mí. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Entonces la nueva doctrina de JJ Benítez nos dice que el Señor retoma su divinidad a los 31 años, por Dios. Entonces, bueno, sigamos. La retoma, Que dice. la retoma. Eso es una herejía, Ángelo. Eso Bueno, es una herejía. valdría la pena Eso es una herejía. valdría la pena continuar con la Entrevista. entrevista de JJ Benítez para Vamos que a ver. redondee la idea. Perfecto, vamos a ver la entrevista, un segundo. Jesús de Nazaret tiene dos naturalezas, la humana, de la de siempre, y la divina, que repito, la recupera en el Monte Hermón, en un retiro que él tiene con otras personas, cuando ya va a cumplir, en agosto del año 25, 31 años. Jesús. Bueno, más completo para dónde, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Si tú lo dejas continuar, pues puede, claro. porque no ha completado su idea. Ángelo, ya vamos a seguir, pero quiero mostrarle qué dice la palabra del Señor respecto a lo que está proponiendo este autor. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Está hablando de datos exactos que él posee, que no lo tiene la palabra del Señor. En el versículo 14 dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo que quienes las han aprendido sabiendo de quienes las han aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar, Ángelo, esto es la palabra del Señor, te habla a ti, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. No necesitamos más enseñanza que la palabra del Señor. Que venga JJ Benítez a hacer un complemento de la palabra del Señor. Yo creo que estamos muy lejos ahí de la verdad, Ángelo. Es así como usted lo ha manifestado, es su opinión es una, yo también planteo la mía. ¿Qué dice la palabra del Señor? También nos dice en Efesios 4:14, nos dice, para que ya no seamos niños, oído, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como el de JJ Benítez, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Lo repito? ¿Quiere que lo repita? No, está bien. Bueno, entonces, perfecto. Un segundo, nos vamos otra vez a la entrevista. Bueno, quisiera mostrarle también Efesios 5:23 nos dice, acordémonos que Cristo es el cuerpo de la Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Eso nos dice la palabra. Eso es machismo. Bueno, es que Eso es machismo, Antonio. Eso es machismo le propongo algo con todo el en respeto. su más pura expresión. Escriba al buzón de sugerencias del cielo y en el cielo lo entenderemos. Ese es el problema, que todos se lo atribuimos a Dios y no es así, man. Hay mucho de humano ahí en esa parte. Y son cosas como esas las que me hacen pensar que Jesucristo no pensaba en eso. Y esos pensamientos alternativos fueron lo que le costaron la vida. Personas que pues solamente veían desde su perspectiva y no había tolerancia con otras formas más abiertas de pensamiento y sobre todo más igualitarias. Por eso lo mataron. Este es el problema. No nació en Navidad, como se nos dice. Jesús nació en agosto, en época seca, que era cuando caminaban, en este caso para hacer el empadronamiento en Belén. A partir de ahí, a partir de esos 31 años, Jesús sabe quién es y hace los prodigios que hace, que son espectaculares. Entonces, para mí, Jesús de Nazaret, por supuesto, es un Dios. Bueno, está claro que a lo largo de nuestra existencia, sea uno creyente o no, señor Benítez, siempre hay un momento en el que uno se plantea la existencia de un Jesús, de un ser divino. Me imagino que en su recorrido por el mundo, igual se habrá encontrado con gente que se ha acercado, que siendo creyente o no, sí es verdad que se cuestiona la existencia de un ser superior. Bueno, yo abandoné la Iglesia Católica por un problema de coherencia personal, pero sigo pensando y creyendo que hay un Dios, un número uno, o el buen Dios, o el Padre Azul, o como se le quiera llamar, que está ahí y que es el que controla y el que sostiene toda la creación. Esto no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que ver con la religión, aunque podamos pensar que es un absurdo. No, es que Dios no es religioso. Es una forma de vivir. Ay, Ángelo. Bueno, vamos a verlo acá. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice... Es que hay una cosa interesante. Se nos hace pensar dentro de la iglesia o dentro de las comunidades religiosas que yo puedo ser bueno, puedo querer a mi esposa, puedo querer a mi familia, ser honesto, bueno, tener todas estas cualidades positivas. Pero si no soy católico, o si no soy testigo de Jehová, o si no soy evangélico, me voy a condenar el más profundo de los infiernos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque Jesús nos enseñaba con obras, con un cambio de pensamiento, nos invitaba a hacer cosas diferentes, que fueran positivas, constructivas, a pensar en el prójimo. Y eso va mucho más allá de cualquier religión, Toñito. Veamos nuevamente la palabra del Señor que nos dice respecto a la iglesia. ¿La leemos otra vez? Dice, Efesios 5:23, nos dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza... Machista, 100% machista, otra vez. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo que es la iglesia, es decir, salvación para su iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. 100% machista otra vez. Colosenses 1:18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia es Cristo, ¿no? Y Él es el Él no fundó iglesias. Disculpe. No fundó iglesias ni religiones. Ángelo, Mateo 16:18 dice, Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán. Esas son algunos de los apartados que, discúlpame, pero han sido manipulados. Bueno, Colosenses 1:18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga todo
en todo la primacía, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Colosenses 1:24 nos dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, complementando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, ¿qué dice ahí, Ángelo? La Mira, yo te voy a iglesia. decir una cosa. Mira, yo aprovechando que te pongo esta analogía, si hablamos de que Jesús era un Dios de amor, un Dios de aceptación al prójimo, todo esto, tú sabes que yo vivo en México hace muchos años, y yo me pregunto si fuéramos 400 años atrás, bueno, 480, bueno, cuando empezó la conquista de México y de toda esta América Latina, con la muerte y sufrimiento de todos estos indígenas que vean acá, el esclavismo que trajo a estos africanos, todo esto, y en muchos casos todo esto fue patrocinado por la propia Iglesia Católica, y ahora sí, creyendo en Jesús, creyendo el Evangelio. O sea, ¿tú Ángelo, crees que estos indígenas, tú crees que estos negros pensaban que Jesús era un Jesús de amor? ¿Tú qué crees que hubiese hecho Jesús Ángelo, en esta situación? lo invito por favor para que consulte que a usted le gusta la lectura, por eso lo he invitado a este espacio. Entonces, Perdón, hay nada más que reflexionar si Ángelo, Jesús hubiese estado de acuerdo con esas situaciones tan terribles Ángelo, y definitivamente no, porque Jesús era un Dios de amor, de tolerancia, de paz. Ángelo, eh, fascinante la historia real de San Luis Bertrán, sacerdote dominico que llegó con las 20 primeras familias a territorio americano, es el patrono de América. Llegó por el puerto de Santa Marta, por lo que hoy es el puerto de la aduana. Un sacerdote dominico como mi querido padre Pachito, como Luis Francisco Pardo, sacerdote dominico, llegó a tierras americanas y evangelizó a las comunidades indígenas en su propia lengua, hablando en lenguas, un nivel de santidad maravilloso. Evangelizó a los indígenas en su propia lengua. Por supuesto, no había estado antes en América. Acababa de Pero es que desembarcar, hay una cosa acababa de interesante, desembarcar, Toñito. Si estas perdón, personas no se declaraban creyentes, tenían dos opciones. Una, y tenían el favor de la iglesia de alguna forma, era como que los protegía. Si declaraban que eran creyentes en la iglesia católica, si Ángelo, no lo eran, inmediatamente sufrían castigos o eran condenados a muerte. Entonces no tenían más alternativas. ¿Tú crees que Jesús hubiera querido eso? Ángelo, ¿Esa no, era Ángelo, el planteamiento de Jesús? no No, quiero que nos desviemos, definitivamente no. no quiero que nos desviemos, pero de hecho hay No, una, es que esas no, son cosas que tú podrías indagar, investigar si tuvieras un, una visión acerca de Jesús que no importa si es verdad o es mentira, o sea, no me atrevería a decir que este señor JJ Benítez tiene la verdad absoluta, porque no lo sé, pero lo que sí sé es que en lo personal me ha acercado con un pensamiento de Jesús más amigable, más humano, más de Ángelo, tolerancia, más de amor, más de paz, más de inclusión. Ángelo, cerrando el capítulo de San Luis Bertrán que propongo para que lo busquemos, un nivel de santidad maravilloso, evangelizaba en la propia lengua indígena que no conocía, pero evangelizaba en lenguas, se vino caminando hasta lo que hoy es Bogotá, se vino caminando desde Santa Marta, atravesando toda la selva, enfrentando todos los peligros que corría a través de la selva y demás, y vino a dar su vida por las comunidades indígenas, evangelizándolos con amor. De hecho, intentaron matarlo y colocaron veneno en su cáliz. Y cuando San Luis Beltrán lo bendijo, en medio de la Sagrada Eucaristía, saltó una serpiente. Y eso es un relato que pues está retratado también en una pintura de Arce y Ceballos, que está en el convento de Santo Domingo en Bogotá, que salta la serpiente porque le habían intentado envenenar. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay un testimonio de amor
entre los españoles que llegaron a América y ese testimonio de amor, un santo maravilloso, San Luis Bertrán. Investiguemos en eso. Ángelo, sigamos por favor con el Hay video. una cosa muy importante, y es que yo soy católico, pero soy consciente de los errores, de las falencias en que ha caído la religión católica, y el que yo me haya acercado a la Iglesia Católica, y tú lo sabes bien, no ha sido un camino fácil. No ha He sido un tenido camino que fácil. Hay que tener estudiar en la cuenta, Biblia, bueno, que estudiar la Biblia no, porque vuelvo al punto, no he leído la Biblia en todo, pero sí he tenido un acercamiento con Dios, pero este acercamiento que he tenido a través de estos libros que siento de JJ Benítez me han acercado a Jesucristo, y es más, han hecho que retome mi fe en la Iglesia Católica, bueno, no tanto en la Iglesia Católica, en nuestro Señor Jesucristo, pero voy a la Iglesia Católica, porque creo perfecto, que es la iglesia que de alguna forma fundó Jesús. perfecto. Vamos al video. Religión, aunque podamos pensar que es un absurdo. No, es que Dios no es religioso. Y todas las religiones, todas las que conozco, todas, son un verdadero desastre, son un naufragio. Yo recomiendo a la persona que pueda que huya de la religión. ¡Qué maravilla! Completamente de acuerdo. Es Está- que a eso voy, es que no vamos detrás de una religión, es que no vamos detrás de una religión, Antonio, vamos detrás del Señor Jesucristo, de esa verdad que Él representa, de sus Ángelo, enseñanzas. Eso es lo que lo Ángelo, hace interesante. le está proponiendo que salga corriendo de la religión, por Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5 nos dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. En el versículo 7 dice, en el versículo 7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Vamos al video. Y que busque por sí mismo, aunque se equivoque 1000 millones de veces. Bueno, Está diciendo que salga corriendo de la iglesia, ¿no? Y que siga buscando 1000 millones de veces. Que siga buscando 1000 millones de veces. Es que la iglesia está mal, Toñito, la iglesia está mal. No solamente la iglesia católica, todas las iglesias caen en falencias y caen en profundos errores. Primera de Juan 4 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Recuerda que le está diciendo, salga corriendo del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y No, este es el pero espíritu, tú estás Ángelo, hablando desde un punto de vista de dice, la Iglesia perdón, Católica, y este es el pero espíritu del anticristo, en este planeta existen muchas religiones, dice, y mira, a lo que te invito es que tengas un encuentro personal con Jesús, o sea, más allá de la religión católica, mira, la verdad es que no importa. Lo importante es que tú sigas las enseñanzas del Señor Jesús, que están basadas en amor, como bien lo dijiste, en amor, en esperanza, en cariño, en respeto,
Eso era lo que enseñaba el Señor Jesús, más allá de una religión. Las religiones, mira, los sacerdotes, los obispos, hasta el Papa, son seres humanos como cualquier otra. Y estamos hablando de la religión católica, los pastores en las iglesias protestantes, todos estamos llenos de errores porque somos humanos. Lo que yo te invito es a hacer un encuentro más con ese ser humano maravilloso, grandioso, que era nuestro Señor Jesucristo, y que me parece que nos ofrece una visión complementaria, JJ Benítez, a través de sus libros, pero no estamos, vuelvo y te digo, en contraposición con la iglesia. Es ese encuentro de una persona que pudo viajar desde el siglo XXI con todos nuestros problemas económicos, sociales, morales que tenemos en este momento, poder saber qué nos ofrece, qué nos diría Jesús si viniera a nuestra época. Yo te digo una cosa, si Jesús tuviera la oportunidad de venir a esta época, rompería o quebraría muchas de las normas que damos por sentadas y hechas en esta sociedad. Porque él es ante todo fue un revolucionario, y creo que él nuevamente volvería a hacerlo. Vamos a la palabra del Señor. Ángelo dice, primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿en dónde? En el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu ¿del qué? Del error. Del error. Ahora, sigamos con el video, Ángelo, y ya vamos a finalizar. En cualquier caso, para conocer toda esta historia hay que remontarse, como bien usted decía, señor Benítez, más de 30 años atrás. En 1984 nacía ese primer caballo de Troya, fue un fenómeno. De hecho, aquí conservo, señor Benítez, uno de los primeros ejemplares de caballo de Troya. Es la edición número 51, que salía en el año 91, después de esa del 84, y bueno, creó un fenómeno de masas. De hecho, introdujo a muchos lectores en el apasionante mundo de los acontecimientos paranormales. Me falta La mayoría de personas Se metió este personaje. No, es el de los cursos de inglés, ¿no? El de los cursos de inglés. Dejémoslo rodar. El señor Andrews. Bueno, devolvámonos a la entrevista. Devolvámonos unos segunditos acá a la entrevista. Introdujo a muchos lectores en el apasionante mundo de los acontecimientos paranormales. Bueno, en realidad el caballo tiene un pequeño secreto, y es que toca el corazón de las personas. Y esa es la clave del éxito que puede haber tenido este libro durante 35 años. El corazón de las personas. Ha tocado el corazón de las personas este personaje. Segunda de Corintios 4. Es que nos dice, no es el Antonio, vuelvo y te digo, es ese acercamiento con Jesús que toca a las personas. Yo te invito a que lo leas, de verdad. Perfecto. Segunda de Corintios 4:2 nos dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado,
en los cuales el Dios de este mundo, Dios con D minúscula es el demonio, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, con mayúscula, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, los que toca JJ Benítez, los que intenta tocar JJ Benítez con sus libros, en los que creen en el Señor, no lo podrá hacer, porque en nuestros corazones ya ha resplandecido el Señor, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En la faz de Cristo. Sigamos con el video. Ya estamos terminando. Y gracias a los hermanos que nos han acompañado por tantos minutos. Pero qué bueno desgranar un poco estas enseñanzas de este personaje JJ Benítez. Sigamos. Yo todavía sigo recibiendo correos y cartas y me lo comunican personalmente que la lectura de esta información, de estos caballos y del diario Eliseo, ha transformado la brújula interior de las personas. Piensan de otra manera, afortunadamente. Y piensan de otra manera, afortunadamente. Según él, ¿no? Según él. Ya estamos terminando. Lo que nos dice la palabra del Señor respecto a lo que está diciendo JJ Benítez. Dice Mateo 24. Jesús le respondió, mirad que no os engañe nadie. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y esa perseverancia se refiere, por supuesto, el Señor a creer en la palabra del Señor. Yo quiero preguntarte una cosa, Toñito. ¿Qué es lo, Antonio, tú qué es lo que, en qué estás en contra de la enseñanza de JJ Benítez? O sea, porque, o qué es lo que tú crees que dice en el libro de JJ Benítez? ¿Por qué estás en contra de ese libro? Porque está proponiendo información falsa, vendida como un complemento de la verdad que es Cristo y su palabra. Y recordemos que dijo ¿Cómo la qué palabra información falsa? O sea, tú te dices una información falsa. ¿Qué información Podemos falsa? devolver el video cuando nos dice los 31 años, que nació en agosto, que... Bueno, esos detalles, mira, esos detalles en realidad Bueno, yo diría que son solamente los más... bueno, hagamos una cosa, no nos vayamos a eso. Vámonos a que dos personajes viajaron en el tiempo y se fueron a conocer a Jesús y a compartir con Jesús. O sea, ¿tú crees que eso no es viable? No es viable conocer, o sea, que eso hubiese sucedido. ¿Crees que no es viable un viaje en el tiempo? Perdón. O sea, no, aprovecho quiero esta entrevista. Perdón, aprovecho. Pero, ¿tú crees que es viable o no es viable un viaje en el tiempo? ¿Crees que es viable o no? Un momento, quiero responder. Aprovecho esto para responderlo con mayúsculas y letras y de grande. No creo en nada que esté fuera de la palabra del Señor, fuera del Evangelio. Mucho menos claro, pero un falso profeta. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees no lo creo. Que es posible viajar en el tiempo o no? No es posible viajar en el tiempo hoy. Hoy no es posible viajar en el tiempo. ¿Ya? Bueno, si eso es así, ¿tú crees que es viable que el Hijo de Dios se hubiese vuelto hombre? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿tú crees que es absolutamente difícil, casi imposible, un viaje en el tiempo? Ahora te pregunto, ¿tú crees que el Hijo de Dios, un ser divino, pueda volverse hombre? El Hijo de Dios, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles. El Señor lo puede hacer todo. Esa es la situación, Antonio. Lo puede hacer todo. O sea, si tú crees que el Hijo la segunda de Dios, venida o que Dios, tú, a ver, regálame un segundo. Si tú eres capaz de entender y comprender que el Hijo de Dios se hizo humano, eso es aún mucho más increíble que el viaje en el tiempo. A mí me parece, si soy capaz, si mi mente es capaz de entender y comprender
que el Hijo de Dios pudo volverse hombre, es mucho más sencillo que yo pueda creer y admitir que pudo haber habido un viaje en el tiempo. No estoy diciendo que sea cierto, pero es de esa magnitud. Yo lo único que te invito y a las personas que vean el video es abrir su mente a todo este tipo de posibilidades. Ángelo, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay Exactamente. imposibles. Perdón, entonces, si no existe perdón. ese imposible, entonces es mucho más sencillo viajar en el tiempo. O sea, Pero el libro date propone, cuenta. Entonces, perdón, yo nada más te invito a abrir Ángelo, tu mente pero la y... novela de JJ Benítez propone, entiendo, que dos personas, entiendo que son dos militares norteamericanos que viajaron en el tiempo a conocer a Jesús. O sea, para ellos fue posible lo imposible. ¿Eso es lo que está planteando usted? Si tú eres capaz de entender que el Hijo de Dios, o sea, créeme, que el Hijo de Dios se volvió hombre y que habitó con nosotros, es mucho más fácil creer que pudo haber habido un viaje en el tiempo. Ángelo, yo Es un asunto de estoy lógica, de seguro, perspectiva, estoy de, seguro, estoy seguro de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y pero el no crees que Hijo, sea capaz. Mira, si le hubiéramos preguntado a una persona de los años de Jesús, del año 30, que iban a ver aviones, que íbamos a poder viajar, que íbamos a poder hacerlo a través eh, eh, de estas máquinas que pesan cientos de toneladas. De hecho, está loco, eso no se puede hacer. Pero hoy en día es una realidad y sí se ¿qué puede tiene hacer. que ver una cosa con la otra, Ángelo? ¿Qué carácter de veracidad le da esto? O sea, yo tengo clarísimo en la Santísima Trinidad, estoy muy claro en la Santísima Trinidad, O Padre, sea, Hijo, Espíritu porque tú Santo, dices que y es Jesús se hizo imposible hombre. que dos O personas sea, viajen en el tiempo. Y Dios te se hizo digo, hombre o en la sea, segunda yo persona veo, del si yo soy capaz de entender, si soy capaz de entender y comprender que dos personas viajaron en el tiempo, pues soy mucho más, soy una persona más proclive y mi mente es capaz de pensar que el Hijo de Dios se volvió hombre, lo cual sería casi imposible. Y ese es el milagro de que Dios decidió volverse hombre, mandarnos a su Hijo Jesús a vivir entre nosotros. Eso sería mucho más difícil que pensar que dos personas fueron capaces de viajar en el tiempo. Ángelo, estamos completamente de acuerdo en que Dios se encarnó en el vientre de María, se hizo hombre, Pero tú y no ya. puedes aceptar que dos militares viajaron en el tiempo. Eso es ¿Cómo casi no? imposible para O ti. sea, poner en la misma balanza a Dios y a los hombres, por Dios. Veamos el video. No, 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 no. O sea, sí, por eso te ponía como nuevamente como ejemplo. Si hace 200 años, 300 años hubiéramos hablado de que las personas eran capaces de viajar en aviones, no lo hubieran creído. O que íbamos a ser capaces de, no sé, de estallar una bomba como la bomba atómica. Jamás lo hubieran creído. Ángelo, Pero hoy en día son prosigamos, realidades y son finalizamos cosas que ya. pueden suceder. La cuestión es abrir tu mente y ver que todas estas posibilidades podrían ser. No estoy diciendo que el señor JJ Benítez diga la verdad, simplemente que te da una perspectiva de Dios. Si tú eres capaz de abrir tu perspectiva, de abrir tu mente a tener una visión adicional de Jesús sin que se contraponga a lo que tú ya crees. Ya no están sometidos a la voluntad y al criterio de la religión. Lo más importante del ser humano es que piense por sí mismo. Y una de las claves de los caballos es conseguir que el lector piense por sí mismo. Esa es la invitación, que puedas pensar por ti mismo. Esa es la invitación, Antonio. Y Bueno, date Ángel, cuenta que yo ni había visto ese video de señor JJ Benítez, pero es lo que te he dicho siempre. Y es la invitación a que tú tengas una propia idea de las cosas, que tú puedas reflexionar. Y Ángelo, para poderlo hacer, tú debes leer, yo te recomendaría leer libros que te hagan ver otras realidades, que confrontes tus bases, que confrontes tu verdad. Y si a pesar de eso sigues pensando lo mismo, pues sabes que es cierta. Pero si confronta tu verdad si te das cuenta que se desmorona, es porque no, la verdad no era tan fuerte como tú creías. Efesios 5 nos dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipe con ellos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Nos dice Primera de Juan 2:26, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Este hombre es muy sabio, ¿no? JJ Benítez. Isaías 5:18 nos dice, hay de los No es que sea sabio, el tipo es un periodista. Conoce O mucho. sea, él lo que hace es transcribir una información que a él le entregaron, pero no, él jamás se ha declarado sabio, que se sepa, no, él es un periodista que ha publicado unos manuscritos que le fueron entregados. Así que por eso te decía hace algún ratito que él no podría aspirar a ser ganador de un premio Nobel, porque el premio Nobel se lo dan a las personas que tienen una gran imaginación y que publican esas obras. Él no, él lo único que ha hecho es transcribir una información que a él le dieron. Entonces, es una labor periodística. Y todo esto que te comento es a raíz del primer libro de Caballo de Troya que leí. Yo, la verdad es que no he leído los otros 8 libros, que son 9. Aquí tengo... ¿Le suena? Perdón, para empezar el segundo. Perdón, usted dice que no le han dado el premio Nobel a JJ Benítez porque ha transcrito una información que le dieron, ¿cierto? Es correcto. Listo, es correcto. Bueno, él dice que es el origen del libro, ¿no? ¿Ha escuchado, conoce de la revelación de Urantia? No. ¿No? Mis amigos, mis hermanos y Ángelo, les dejo esta tarea. Investiguen qué es la revelación de Urantia, que ha sido fuente de donde JJ Benítez ha extractado estas novelas. Vamos a la palabra del Señor. ¿Revelación de Urantia? Sí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a sabios como JJ Benítez? No, hay de los que... Te digo, no es sabio. Bueno, él siempre dice que es periodista. Bueno, perfecto. Isaías 5 nos dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como coyundas de carretas. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Pero, Antonio, mira, yo vuelvo y te hago la pregunta. Perdón, termino. Lucas 8:21 nos dice, pero respondiendo él les dijo, a ver, ¿por qué traigo Lucas 8:21? Y con esto ya finalicé de mi parte. Les quiero decir, Ángelo, que la palabra del Señor es una sola. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios es amor y todo eso está contenido en la única palabra del Señor que algunos intentan tergiversar, pero que nosotros no podemos dejarnos seducir por el engaño. Recordemos quién es el engañador, quién es el seductor de este mundo, es el demonio. Y nosotros no nos podemos dejar seducir por el demonio, por el engañador. Yo les quiero decir, mis hermanos, que si queremos ser eso, hermanos de Cristo, tenemos que escuchar su palabra y ponerla en práctica. Eso lo dice textualmente la palabra del Señor. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra o leen mi palabra, escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Es la palabra del Señor. Permítanme, comparto esta última palabra del Señor y con eso de mi parte termino. Yo quisiera hacerte nuevamente la pregunta. Dices que, Lucas 8:21. O sea, que no estás de acuerdo con el libro de JJ Benítez. Perdón. Pero no me has respondido bien la pregunta. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿En qué aspectos no estás de acuerdo? Termino con ¿Por qué tú crees que es un libro traído del infierno, escrito por Satanás? ¿Tú por qué crees eso? Llevo 1 hora y 55 minutos tratando de explicarle a Ángelo que esto es un engaño del enemigo. ¿Pero en qué parte, en qué lugares dice eso? O sea, para ti, ¿qué lugar es que tú digas, mira, esto es falso completamente? ¿En qué lugar? Ángelo, perdóneme. ¿En qué te basas? Perdóneme, Ángelo. Lucas 8:21 dice, pero respondiendo... No, pero yo quiero que me digas, pero del libro de JJ Benítez, porque no me has dado un lugar que tú digas, mira, esto es mentira, una flagrante mentira. Ángelo, perdón. Lucas 8:21. Pero respondiendo él, les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios
y la hacen, la ponen en práctica. Ángelo, mire, le quiero decir esto. Con este conversatorio que hemos tenido, donde usted ha leído el libro Caballo de Troya, al principio le di todo el espacio para que usted expusiera Caballo de Troya y nos expuso qué es Caballo de Troya. Y partimos de ahí. Pero no solamente nos quedamos con su opinión personal, nos fuimos a las palabras directas del autor, donde nos dice qué es Caballo de Troya. Y lo hemos podido ver, no, sí, según la pero tú palabra del Señor, en las estás palabras, diciendo según las palabras de que él. no es cierto, Ángelo, que es una falsedad, pero yo quisiera saber en qué tú no estás de acuerdo, en qué lugares no estás de acuerdo. Mira, lo que él dice acá es completamente falso y tu rechazo hacia este tipo de lectura. bueno, Entonces, me gustaría saber. la respuesta, Ángelo, la voy a dar de dos maneras. La primera, agradeciéndole por este espacio que me ha regalado de compartir un poco acerca de la palabra del Señor a partir de estas obras que se han convertido en bestseller y que hoy están engañando a mucha gente. Gracias, Ángelo, por Pero ¿en compartir qué este los espacio. engañan? O sea, yo Pero, quisiera que me dijeras en qué los engañan. pero quiero decirles que para responder esa pregunta, les propongo a todos, por favor, que devuelvan el video. Van a ver en el video cómo a cada afirmación que ha dicho el autor, hemos hablado desde la verdad, desde la palabra del Señor, que es una sola verdad. Hemos demostrado con Biblia en mano, capítulo y versículo, cómo este señor JJ Benítez escribe una novela con tintes, con trazas de la historia de Jesús, haciéndolo ver como si fuera una historia real, y le pone todo Pero ¿en qué ese. parte no es real? ¿En qué parte no es Por real? favor, devolvamos, llevamos 1 hora y 58 minutos más o menos, demostrando cómo cada mentira de JJ Benítez es desvirtuada con la palabra del Señor. Tendría que demorarme 1 hora y 58 minutos más para resolverle si quiere esta pregunta de manera personal. Por favor, cada uno devuelva este video y va a ver a cada afirmación que ha dicho JJ Benítez, hemos respondido con capítulo y versículo de la palabra del Señor, que es una sola la palabra del Señor. Y recordemos que la palabra del Señor es la verdad. Es la verdad de Cristo. Mis hermanos, muchas gracias, Ángelo, gracias, un abrazo Bueno, yo grande. Los quiero mucho. Sí, quisiera despedirme diciendo que aquí lo interesante es podernos acercar a la visión del Señor Jesucristo. Sepamos que Jesús es amor, es tolerancia, es un pensamiento revolucionario y vale la pena leer las Sagradas Escrituras, pero no descartemos tener un punto de vista diferente. Y vuelvo y te digo, leer Caballo de Troya de JJ Benítez, a mí en lo personal me ha acercado más a Jesús, me ha acercado más al Evangelio, y pues la verdad es que es un pensamiento que va hacia donde van las Sagradas Escrituras. Una Me parece muy pregunta interesante. para cerrar, una pregunta y un compromiso. Una pregunta. Le hemos mostrado, Ángelo, la palabra del Señor en estas 2 horas, le hemos mostrado la palabra del Señor de manera paralela con lo que propone JJ Benítez en su libro. Para usted como lector, ¿en algo hemos movido el corazón suyo respecto a la palabra del Señor? ¿O sigue igual como estaba? Mira, en este momento lo que tengo es muchas ganas de leer el Nuevo Testamento, que para mí constituye la verdad de Jesús. Perdón, maravilloso. Esa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de donde se inspira toda nuestra religión católica. Y no hay que negarlo, la religión católica ha cometido errores garrafales, pero recuerden que no vamos detrás de la religión católica, vamos detrás del Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente importa. Mientras nos acerquemos a su pensamiento, sin importar si somos católicos, mormones, evangélicos. No, mormones no, por favor. Pero desde que lleguemos al pensamiento que era el de Jesús, un pensamiento de libertad, de amor, de fraternidad, de comprensión, de igualdad, estaremos más cerca de Dios. Quedó clarito en el audio que mormones, por favor, ¿no? Mormones con su falso profeta José Smith. Bueno, a mí tampoco me gustan los mormones, bueno, entonces la verdad. No, ni siquiera hablamos de eso. No descarto que hayan buenas personas pregunta, le hice pregunta y compromiso. Que estén cerca a Jesús a través de ese tipo de religiones, no lo descarto.
Ángelo, le dije pregunta y compromiso. La pregunta ya la hice, que si había movido en algo su corazón, escuchando la palabra del Señor, explicando cada parte de la entrevista de JJ Benítez. Usted me dijo que se siente motivado a leer la palabra del Señor. Y ahí va el Por compromiso. supuesto, quiero leer Nos los evangelios comprometimos. cuanto antes. Perfecto, ese era el compromiso. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanito, una bendición grande para usted, Ángelo. Dios lo bendiga, lo acompañe y lo proteja siempre. Que el Espíritu Santo toque su corazón, que lo enamore la palabra del Señor, que es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mi hermanito, un abrazo muy grande y espero que Un cuando abrazo fuerte. espero que cuando nuevamente nos encontremos, esté dando por favor Yo te testimonio propongo, léete de un cómo libro el de Señor, Caballo de Troya. de cómo Léete el uno, te Señor, va a gustar, te va a encantar. mi hermano, Dios permita que en el próximo encuentro nos esté dando testimonio del amor de Jesús, cómo ha tocado su corazón y cómo renunciaría al engaño del maligno a través de cualquier obra literaria que quiera Eso mismo opinaban en la Edad Media y por eso esgrimir de prohibían verdad. leer los libros. Yo los invito a todos a leer libros, a leer muchas cosas y a armarse sus propias ideas. Eso es Mi todo. hermanito, que la verdad de Cristo esté siempre por encima de todo. Los quiero mucho, mis hermanos. Un abrazo. Bendiciones. Bye.